De Dios, leo la palabra santa de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Puede estar sentadito, hermanito, como mayor comodidad, lo que le gusta. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gravillos. Amado Dios y Padre eterno, te doy la honra y la gloria a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alzo mi mano, Padre Santo, Jehová Dios, para reprender todo obstáculo, Padre mío, Jehová Dios. Todo lo que se mueva en los aires, todo lo que se mueva dentro de las personas, todo lo que se mueva alrededor, en el nombre de Cristo Jesús, sea declarado inoperante, inactivo. No tienen poder, no tienen autoridad, no tienen nada que hacer en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, Jehová, yo te pido, Padre Santo, que yo sea un canal de bendición, Padre mío, en esta mañana para traer esta palabra, Dios. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos leyeron el título de esta mañana, ¿verdad? La predicación se titula 7 dinámicas, ¿cómo dicen? 7 dinámicas de Rompimiento espiritual. 7 dinámicas que vamos a estudiar en esta mañana de liberación y rompimiento espiritual. Una de las preguntas que se hace todo el pueblo cristiano es que si un cristiano puede ser poseído por el enemigo o el enemigo se manifieste dentro de él o a través de él. Sí, pero no. Te dirá, bueno, hermano Mefi, ¿cómo es eso? Que sí puede ser el enemigo tomar control sobre una persona cristiana, y no. Sí puede cuando el enemigo toma el control de la persona y la persona, el cristiano, comienza a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Comienza entonces el enemigo a tomar control de esa persona. Pero un verdadero cristiano, lavado por la sangre de Cristo, que sus pecados sean perdonados y vive en santidad, no puede el enemigo manifestarse ni poseerle, pero sí recibe ataques externos del enemigo. En esta mañana voy a enseñar lo que ustedes saben, que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El enemigo va a operar. Voy a hablar en el cristianismo y voy a hablar en las personas que lo han aceptado en Cristo Jesús, en estas 4 áreas. Primera área que el enemigo opera es posesión demoníaca. Posesión demoníaca es cuando ya el enemigo ha tomado las 3 áreas de la persona. Ha tomado el cuerpo, ha tomado el espíritu y ha tomado su alma. ¿Cuánto han conocido personas bajo esta posesión? Yo lo he conocido. En la Biblia está el demonio de Gadara, la persona de Gadara. Estaba posesionado demoníacamente. Aquí en Valle de Upar he visto personas bajo esta condición. Bajo esta condición. Posesionado demoníacamente. Es donde la persona le ha dado cabida al enemigo a actuar en estas 3 áreas de su vida, que solamente puede ser liberado a través de Cristo Jesús.
a través de Cristo Jesús. Así como Cristo libertó a ese demonio en Gadara, puede libertar a cualquier persona. Esta es una de las ramas donde el cristianismo no puede llegar. O sea, el demonio no puede llegar a una persona cristiana que haya nacido de nuevo, pero si le da cabida, eso va escalando hasta que llegue a este estado, posesión demoníaca. Hay una persona aquí en Valledupar, uno que se la pasa con un poco de saco, de maleta, bien greñudo y caminando, eso no tiene paradero. ¿Quién lo ha visto? Esa persona está prácticamente poseída. Por el lado de la gobernación hay otro también, poseído demoníacamente. En vez en cuando lo consigo yo cantando canciones de marino, de alabanza. O sea que quiere, eso me dice que esa persona anduvo en los caminos del Señor. Entonces, este es un estado que el enemigo puede lograr a las personas. En estos 3 estados, el enemigo puede atacar al cristiano. Tenemos manifestación demoníaca. La manifestación demoníaca, tú estás liberado, la sangre de Cristo a ti te ha limpiado, pero tú tienes cosas todavía que no has dejado, el cual están ahí dentro de ti. Aquí hay personas grandes, que el cual voy a hablar un poquito profundo sobre esto. Hay personas que todavía no han esa área de su vida no se la ha entregado a Cristo Jesús. Por ejemplo, una persona que sufre de ira, que explote de la nada, es porque esta área todavía no ha sido liberada. El enemigo va a estar dentro de la persona, pero llega el momento que se manifieste eso que ha estado ahí, callado y escondido. Lo podemos ver con personas que, como le digo, explotan, personas que tienen demonios dentro de su cuerpo, que llegan momentos y exploten y son prácticamente manifestados bajo la presencia de una alabanza poderosa, bajo una persona ungida con el poder de Dios y que tenga el ministerio de liberación. Sabe lo que está oculto en la persona, lo que está calladito, lo que está ahí. Hay personas que no han dejado esa área ser libre totalmente. En los jóvenes ataca mucho el espíritu de masturbación, aquellos que no tienen esposa. Eso está ahí, en manifestación demoníaca. Llega el día que esta persona, siendo cristiana, Dios le revela a uno de sus siervos qué es lo que está dentro de la persona. ¿Cuánto ha tenido experiencia en esta área con personas cristianas? Yo la he tenido. Hermano pastor, así con la cabeza ha tenido. Áreas que todavía no le hemos entregado a Cristo Jesús. Esta área, el enemigo, estas 2 áreas, vamos a recibir ataque de adentro del cristiano. Hay personas que siendo cristianas le pegan a la esposa. Eso es manifestación de ira y de enojo y un espíritu de humillación y golpeamiento en el cristiano. Y yo he conocido hermanos que después que le pegan a la esposa no saben lo que hizo. Es porque se manifestó algo que está dentro del cristiano. Le voy a decir, puede ser salvo. En esta condición, en manifestación demoníaca, puede ser salvo. Pero Cristo quiere libertad, quiere vaciarlo para Él llenarlo. Usted tiene que entregarle todas las áreas que usted tiene, que usted ve. Si usted es una persona que es demasiado agresivo, que de nada explota, esa es una área que todavía Jesucristo no ha tenido control sobre esa área. Y se manifiesta cada vez que usted tenga una circunstancia. Por ejemplo, la persona que se ira y explota de la nada, es porque el enemigo busca una persona en cual lo haga explotar, o él explota contra una persona y luego no se sabe qué es lo que hizo.
es porque se llama ¿cómo? Manifestación demoníaca. Lo que ha estado ahí y lo que no ha sido liberado todavía, porque Él no ha dado la cabida a nuestro amado Salvador que liberte eso está ahí todavía. Se manifiesta el enemigo. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en ira, en enojo, a veces en una se manifiesta el enemigo tomando el control de su boca, de sus ojos, comienza a ponerse agresivo. Eso es una manifestación. No tiene posesión, sino se manifestó lo que ha entrado ahí o lo que la persona todavía no le ha entregado esa área a Dios para ser liberado. Todavía no le ha entregado esa área. Y vemos cristianos, predicadores en esta área, en manifestación demoníaca. Y esto es terrible, esto daña el ministerio, porque Dios lo que quiere es que tú estés vacío totalmente para Él llenarte de su presencia. Que tú le entregues y le entreguemos esa área que todavía no hemos podido ser liberados. Como le dije, yo estaba en Punto Fijo, Falcón, y estaba un hermano haciendo unos ayunos. Y él me dijo, hermano, ¿será que Dios me puede liberar si hago estos ayunos de esto? Le dije, ay, hermano, si usted ora, ayuna y trae ese pecado, esa carga a los pies de Cristo, será libre. Será libre. Y le digo, hay personas que no oran y no ayunan y no le piden a nuestro amado Salvador que ese pecado, eso que le está atormentando a ti, sea libre. Ya saben lo que es manifestación demoníaca. Puede ser salvo, pero para Dios usarlo como Él quiere, Él tiene que ser libre totalmente de todo. El mismo Jesucristo dijo que cuando el enemigo sale de una casa, cuando ve que las haya adornada y bonita y limpia y todo, el enemigo salió, es cuando nosotros le entregamos todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas. Pero si dejamos áreas que todavía no le hemos entregado, va a haber manifestación. Vamos a suponer el área de la depravación. Esa área no se la hemos entregado a Cristo Jesús y en la intimidad comenzamos a hacer con nuestra pareja. Se manifiesta la depravación en esta área. La persona que es mentiroso y vive mentira y genera contienda, tiene que ser libre de esa área para que Dios usarlo. O sea, se manifiesta lo que está ahí, lo que todavía no le ha entregado a Cristo Jesús. La tercera es, ¿cómo se llama? Opresión demoníaca. Le hemos entregado esta área a Dios y somos libres y le servimos a Cristo Jesús fielmente, pero no estamos exentos de ser oprimidos por el enemigo. Podemos ser oprimidos el enemigo a través de una enfermedad. Somos oprimidos por una enfermedad. Somos oprimidos por el enemigo a través de la economía. ¿Cuántos son oprimidos por la economía? Levanten las manos. La mayoría somos oprimidos por el enemigo de la economía. Podemos ser oprimidos por el enemigo, que tú montes un negocio y quiebre, montes otro negocio y quiebre, y vives oprimido porque todo te sale mal. Eso se llama opresión demoníaca. Es un ataque desde afuera, que todo cristiano recibe. ¿Y cuántos de ustedes se han visto en esta condición, en opresión demoníaca? Yo levanto la mano. La mayoría somos oprimidos en esta área, que tú no puedes hacer un negocio bien porque te resulta mal, quiebra, que tú no puedes salir de una enfermedad porque cae en otra enfermedad, cae en otro, o el enemigo manda opresión para que tú vives totalmente en opresión y recibimos ataque en esto. Esta es una de las áreas en que el enemigo trabaja
cuando el cristiano le ha entregado todas las áreas de nuestro ser a Dios. Dios nos oprime. Podemos ser oprimidos a través de los familiares, a través de un hijo en droga, a través de una hija en prostitución, a través de un esposo que no quiere que tú te congregues, que tú no quieres que busques de Dios. Somos oprimidos en esta área. Recibimos opresión desde afuera. ¿Para qué? Para que nosotros no crezcamos, para que nosotros no desarrollemos el ministerio. Y por cuarto, influencia demoníaca. Esto tenemos que tener cuidado, el verdadero cristiano. ¿Quién conoce la historia del rey David? Tremendo. Que dice la Biblia que era un hombre como el corazón de Dios. Un hombre que tuvo intimidad de Dios. Era tan tremendo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba como mora en nosotros. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, es sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Un hombre que tuvo encuentros con Dios tremendo, pero estuvo bajo la influencia de Satanás. Eso lo explicó una vez mi hermano pastor cuando dijo que Satanás influenció en David en hacer un censo y pecó contra Dios. Y trató e hizo que David pecara contra Dios, influenciándolo. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Tenemos que tener cuidado bajo la influencia demoníaca. Otra persona que fue influenciado por Satanás, que anduvo con Jesucristo, que andaba arriba para abajo y fue partícipe de 3 años en el ministerio, Pedro. ¿Quién habló a través de Pedro y le dijo: Señor Jesús, no subas a Jerusalén, que esto no te acontezca, que tú no vayas a morir? ¿Quién fue que habló? ¿Pedro o fue Satanás? Satanás. Y hay personas que somos usados en la influencia demoníaca para decir una palabra, para bajarle la espiritualidad a un hermano y no llegamos a percibir lo que estamos diciéndole a esa persona. Ay, la mujer de Lot fue influenciada por Satanás también. Cuando le dijo: ¿hasta cuándo retienes tu integridad? Reniega a Dios, maldícelo y muérete. Fue influenciado por Satanás para que Lot cayera de donde estaba. Job. La hermana Sandrine nos contó una vez que recibió una palabra de un hermano, un pastor, diciéndole, creo que fue así, que su ministerio no iba a crecer, que iba a vivir totalmente de abajo, o sea, no iba a prosperar. Esa persona fue influenciada a través de Satanás para tratar de matar el ministerio de la hermana Sandrine. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y analizar, porque si en ese caso estamos siendo influenciados por Satanás para traer una palabra no de bendición hacia un cristiano, sino una palabra de maldición y una palabra de estancamiento. Y hay personas, cristianos, que hemos caído en esto: influencia demoníaca, un ataque, un descuido, el cual nosotros hemos dejado que el enemigo influya diciendo una palabra negativa hacia un hermano, hacia un esposo, hacia un hijo. Estas son las 4 áreas el cual el enemigo opera en el cristiano y en la persona mundana. Son 4 áreas, no hay otra más, sino 4 áreas: posesión demoníaca, manifestación demoníaca, opresión demoníaca e influencia demoníaca. Yo he recibido ataques en esto: influencia demoníaca, personas hasta del mismo pueblo de Dios diciéndome cosas, buscando que mi ministerio o en ese momento mi
mi intimidad con Dios sea afectado. Es fuerte esta área y es una de las áreas que el enemigo usa mucho en el pueblo de Dios. Hay personas que han sido influenciadas demoníacamente bajo una palabra de un líder que le haya dicho: tú no sirves. Tú no sirves para cantar. Tú no sirves para ministrar. Tú no sirves para tocar cualquier instrumento. Pero debemos saber que no es la persona que está hablando, sino que el enemigo está influenciando en ellos para que tú sueltes una palabra de maldición o estancamiento o opresión sobre el cristiano. Yo he recibido palabras hasta de pastores que han descuidado y han sido influenciados por el enemigo para tratar de matar los ministerios. Debemos identificar y no dejarnos influenciar por el enemigo. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y en nombre de Cristo, denle fuerte aplauso al Señor. Amén. En el Salmo 126 vamos a estudiar esta mañana 7 dinámicas de liberación espiritual basado sobre el Salmo 126. No voy a irme a otro versículo, nada, a otro capítulo, solamente en todo el Salmo 126. 7 dinámicas de liberación espiritual o rompimiento espiritual. He de notar que es en el Salmo 126. He de notar que el Salmo 126 no dice quién lo escribe. En cualquier Biblia dice escrito por David, escrito por Zafá, escrito por esto, los hijos de... No, nadie. Ahí aparece que nadie lo escribe. El nombre de la persona solamente aparece que ese salmo está ahí. Segundo punto. Este salmo fue escrito bajo la condición que el pueblo de Israel estaba cautivo por otra nación. Estaba esclavizado por otra nación. Por eso les digo que este salmo tiene 7 dinámicas de liberación para el pueblo de Dios. La primera dinámica de liberación la conseguimos en el versículo 1, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. La primera dinámica o la primera arma espiritual que Dios le da a la iglesia es la fe. Es la fe. El pueblo de Israel, cuando ha sido cautivo, siempre ha sido cautivo. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios y sirvieron a dioses paganos, olvidaron la fe. Y la primera arma espiritual que Dios nos enseña en esta mañana a través del Salmo 126, que es la fe, la que tú tienes ahí, es la que te va a servir. Ellos reconoció, esta persona que escribió este salmo reconoció y dijo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad. O sea, él estaba volviendo nuevamente a la fe, saber que el único que lo puede liberar, el único que lo podría sacar de esa situación era Jehová, Dios de los ejércitos. Y es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, que el único que tiene el poder, la autoridad, el dominio es Cristo Jesús, para sacarlo de la situación que está en este momento. Y en ese momento el pueblo de Dios clamó, fue a Jehová Dios, volvió nuevamente a la fe. Es terrible ver que hay cristianos hoy en día que han perdido la fe, que Dios le ha dado palabras, promesas en su vida, en su hogar, en su ministerio, y han olvidado eso y han perdido la fe. Déjeme decirle que la fe es una de las armas muy importante
en el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 11 dice que ellos, algunos, no recibieron lo que le prometió, pero tenían fe que Dios le iba a cumplir. Yo tengo fe en Dios que mis otros 2 hijos van a servirle a Cristo Jesús. Yo tengo fe que los hijos de mi hermano pastor, que hace falta, y los nietos van a servirle a Cristo Jesús. Todos tenemos que tener fe, pero nunca abandonarlo. La primera arma espiritual es que tú no tienes que dejar la fe. Tú tienes que estar fortalecido. Esta persona o este pueblo de Israel, cuando estaba ya cautivo, cuando habían abandonado a Jehová, ellos volvieron nuevamente y proclamaron cuando Dios hiciese volver. Y le estaban diciendo y estaban proclamando su señorío, su reino a Dios. Esa es una arma espiritual. Y sabe que el enemigo busca primeramente es que tú pierdas la fe en quién. En el pastor, en el hermano que diezma, o en el esposo o la esposa. ¿En qué área busca el enemigo que tú pierdas? En Dios. Es en la fe. Porque si te logra matar la fe, tu cristianismo muere. Muere totalmente. ¿Quién vive, hermano? Y a nombre de Cristo. Y lo segundo que tú tienes que creer en liberación. Saber que Dios es tu libertador. Aquí el pastor Nahum Novoa no te va a libertar. Ni porque te busca, ni porque te intruje, ni porque te manda al suelo. Él no te va a libertar. Te va a libertar es Cristo Jesús a través de Él. Amén. Por eso tú tienes que creer en liberación. Tú tienes que creer que va a haber un rompimiento en tu vida, de tu situación, es a través de Jesús, creyéndole solamente Él, creyéndole solamente que Él va a obrar. El hermano pastor y yo y todos los líderes somos vasos escogidos por Dios, amén. Pero hay un problema, que si usted analiza ese versículo dice, ¿cuándo Jehová? Ahí no le está diciendo, hoy Jehová me tiene que librar. Hoy Jehová tú me tienes que cumplir. Hoy Jehová tú tienes que hacer esto. El pueblo de Dios le estaba diciendo cuándo. O sea, le estaba dando su señorío para que Dios determine el día, la hora, el momento, el lugar, para tú ser libre de toda opresión que el enemigo ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu salud, en todas las áreas del día de tu vida. Tú no tienes que pedirle, hoy tienes que librarme. El pueblo de Dios reconoció que había perdido la fe en Dios y le estaba diciendo cuándo, o sea, cuando Dios quiera, no cuando usted quiera y le trate de obligar a Dios que tiene que ser hoy. ¿Quién vive, mi hermano? Veo caras que no estamos sonriendo. En Miqueas 7:8 dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Proclame a Dios como tu señorío. Proclame a Dios como tu libertador. Viva en fe. Viva creyéndole en Dios, que Dios va a obrar. No sabemos cómo va a obrar, pero Dios va a hacer la obra que tú le estás pidiendo. Dios va a hacer. Pero Dios se mueve de acuerdo a tu fe. Si tú le crees a Dios, todas las cosas le serán posibles para Él. Si tú le crees a Dios, iglesia. La segunda cosa que nos enseña el Salmo 126 para combatir el cautiverio espiritual o la opresión espiritual es la paz. En la segunda parte del versículo 1, en el Salmo 126, dice, búsquelo ahí, seremos como lo que
sueñan. Cuando nosotros nos armamos en fe, tenemos que tener la paz. Porque este versículo, seremos los que sueñan. ¿Y quiénes sueñan? El que tiene conflicto, el que se haya desesperado, el que los problemas la han agobiado. ¿Usted cree que esa persona duerme? ¿Y quiénes sueñan? Son las personas que están durmiendo, los que están en paz, los que están en tranquilidad, los que ninguna situación lo está perturbando. Y la segunda arma espiritual que Dios nos da a través del Salmo 126, que tuvo cautivo ese pueblo, fue que tenga paz. Que en medio de la situación que esté viendo, que si el barco se tambalea para un lado, para otro, que si la tempestad te está sacudiendo, tú tienes que tener paz y hacer como Cristo Jesús, descansar. Pero cuando vienen circunstancias en nuestra vida, cuando tenemos problemas en nuestra vida, la paz del cristiano es quitada. Es quitada. Porque no podemos ver a Cristo Jesús en ese momento, no lo vemos. Mas puede la circunstancia y el problema en el cristiano que tener paz. En medio de la dificultad que usted esté teniendo, en medio de los problemas que vienen sobre tu vida, tú tienes que tener paz. Paz. Y el enemigo quiere quitarle la paz a todos nosotros. Que nos acostemos en problemas, con problemas, y esa noche no vamos a conseguir sueño porque vamos a estar pensando en ese problema. Y es lo que te digo, iglesia, que dice la Biblia: sin paz y santidad nadie verá a Dios. Ten paz, iglesia. Es un arma espiritual. Si usted ve que mañana le van a cortar la luz, el agua, tenga paz. De un lugar vendrá el respiro de Jehová. Yo me gozo con la mamá de la hermana pastora que que le habían diagnosticado los médicos que le iban a operar. Y ella decía: no, yo ya no tengo paz. Yo estoy tranquilo. Estoy soltado en la mano de mi Salvador. Y el enemigo nos hallaba como quitarle esa seguridad, quitarle eso que Dios había formado en su corazón. Pero déjeme decirle que tú tienes que buscar la paz. Es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, recibimos la paz de Dios. Pero esa paz hay que cultivarla. Esa paz hay que regarla. Esa paz hay que mantenerla bien. ¿Y cómo la buscamos? Es a través de Cristo Jesús, viviendo su palabra y conociendo lo que dice esto aquí, su palabra a través de nosotros. Él dice que todas nuestras aflicciones, todo Él las llevó a la cruz del Calvario. Todos los que nosotros deberíamos pagar, Él la pagó en la cruz del Calvario. Tenemos que estar seguros de que Dios es nuestra paz en nuestra vida. Que no importa lo que venga sobre tu vida, no importa que si tu hogar está destruyéndose, no importa que su hijo esté en la droga, no importa lo que tú vengas contra ti, tú debes tener paz en Cristo Jesús. Es lo que manda la palabra de Dios. Seremos como los que sueñan. ¿Y quiénes son las personas que sueñan? Los que se encuentran tranquilos, los que tienen paz. O me levanta la mano una persona que se haya acostado con una preocupación terrible y haya dormido esa noche. Nadie. Se levanta peor. La paz es un arma espiritual que Dios nos dio a nosotros. Dios, cuando le habla a usted en profecías o le habla en revelación, ¿qué le pide a usted? De paz y confianza en Dios. Es lo que te pide. Que tú no te desesperes a ver que la situación es fuerte. Yo atravesé por un problema viendo a mi hijo en malos caminos, pero también tenía la seguridad de que mi Dios lo iba a sacar de ese mundo y tenía paz y confianza en el Señor. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y el nombre de Cristo.
La tercera cosa que nos enseña el Salmo 126 contra el cautiverio espiritual y la opresión es gozo. En el Salmo 126 dice: entonces nuestra boca, ¿qué? Se llenará de risas. Se llenará de risas. Hay un coro que dice, muy antiguo, que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo sin medida Él nos da. Tú tienes que tener gozo, porque lo otro que el enemigo quiere robarte de tu vida es la fe, la paz y el gozo. El gozo. Porque en medio de las circunstancias y los problemas que vengan sobre tu vida, tú debes tener gozo. Tú debes de sonreír, alegrarte que Dios va a ser tu libertador. Que a través del gozo que tú tienes en ese momento, Dios va a obrar un milagro a tu beneficio. Pero hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario del gozo. Llegamos tristes, abatidos, derrotados, sin ánimo para nada y sin gozo a la presencia de Dios. Hay personas hoy en día que no saben que el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo en tu vida es un arma muy espiritual para tú reventar la fortaleza, para tú reventar los argumentos que el enemigo ha hecho en contra de tu vida. Tú tienes que alegrarte, tú tienes que gozarse, porque Dios es tu libertador. Dios es tu libertador, iglesia. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, tú tienes que tener gozo. Y esto lo expresó ese pueblo cuando dijo: entonces nuestra boca se llenará de risa. Y la risa que no es una expresión de alegría, pero en lugar de reírnos llegamos tristes y cantamos: cuando levanto mis manos. No, tú tienes que levantar la mano todo el tiempo y estar alegre, decirle: Padre, te amo. Padre, que a pesar de las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, a pesar que tengo problemas con mi esposo, a pesar que mi esposo me golpea, a pesar que no tengo que comer, a pesar que no tengo que vestir, a pesar que no tengo dinero, el gozo en ti nadie me lo va a quitar. Pero hacemos lo contrario. No nos gozamos. No nos gozamos, sino nos quejamos ante la situación de Dios. Y este pueblo estaba cautivo. Este pueblo estaba sometido bajo el dominio de otra nación. Y aún así, ellos decían que su boca se llenará de risa. De risa. No dejen que el enemigo le quite el gozo. Le voy a decir algo. Aquí el pastor sabe cuando el enemigo te ha quitado el gozo. ¿Verdad, mi hermano pastor? ¿Por qué? Porque se te nota. Te sientas arrinconadito, no quieres hablar con nadie, pone una cara de melancolía, no levanta las manos, no hace nada. ¿Es por qué? Porque el enemigo te ha robado el gozo. Imagínese usted este pueblo cautivo en un país extraño, lejano, sometido a esclavitud, y ellos dicen que la boca de ellos se van a llenar de risa. Y es lo que Dios quiere en tu vida, hermano. Yo veo muchas personas, pues aquí se observa todo, que están soñolientos. Y el enemigo está actuando. Mientras yo estoy predicando, enseñando estas armas espirituales, el enemigo también está actuando. Y lo que ustedes no aprendan aquí, hoy, no le va a servir
cuando tengo una guerra con Satanás. Solamente le digo eso. Porque hay muchas personas hoy en día y en esta iglesia que el enemigo le ha robado el gozo. Le ha robado el gozo. Que ya no sonríes. Le voy a decir algo y se lo voy a decir. Yo he pasado por situaciones en la vida terribles, fuertes en mi vida. Y lo primero que el enemigo me robó a mí fue el gozo. Yo me volví una persona amargada. Yo no me sonreía con nadie, con nada. Nada me hacía reír. Y cuando me reía, me extrañaba. Y me estoy riendo y eso. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú vivas una amarga todo el tiempo. Que tú vivas sin gozo, sin alegría. Y hay muchos cristianos que están así. El enemigo le ha robado el gozo. Le ha robado eso tan hermoso que es la alegría. Hay muchos cristianos que no han sabido que esa área del enemigo te ha hecho cautivo. Yo he conocido personas así. Yo era uno que no sonreía. Yo era uno que no compartía. Yo era uno que yo estaba alejado totalmente de los hermanos. Porque el enemigo trabajó esa área en mi vida. Y en ¿quién se ha visto trabajado en esa área hoy en este día aquí en la iglesia? Que quiere alejarte, que quiere que tú estés solo, que quiere que tú no compartas, que quiere que tú no te alegres, que quiere que tú no hagas nada, sino que vive en un amargue total. Y aquí hay hermanos que están siendo atormentados bajo esta arma espiritual de Satanás, robándote el gozo, robándote la alegría, la felicidad. ¿Quién vive, hermano? Y al nombre de Cristo, y al nombre de Cristo. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soporta su enfermedad. El ánimo, el estado del ánimo en ese momento va a soportar la enfermedad. Dice: mas ¿quién soportará al del ánimo angustiado? A ti te ha tratado de robar el gozo. Te lo digo. Porque cuando te conocí tú eras muy alegre. Compartías. Se alegraba. Pero poco a poco el enemigo te ha ido alejándote. Te lo digo. Y eso es lo que el enemigo trata. Mientras tú tengas ánimo, alegre y gozoso, tú vas a soportar por esa prueba que estás pasando. Amén. Hay dos risas en la Biblia de dos personas, marido y mujer. Sara se rió cuando Jehová Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y Abraham también se rió. Pero hay una diferencia entre las dos risas. Que Sara se rió cuando Dios le dijo: el año que viene tú estarás amamantando un hijo. Y ella se rió de Dios que le dijo eso. Fue incredulidad porque no creyó lo que Dios le dijo. Y Abraham se rió, fue de gozo y de felicidad. Amén. Por eso le digo: es más vale que tú te ríes a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Ríe y gozas en la presencia del Señor. Amén. Amén. Cuarto punto. La cuarta cosa que nos enseña el Salmo 126 en contra del cautiverio espiritual y la opresión es la alabanza. En el mismo versículo 2 que dice: y nuestra lengua, ¿de qué? No, nuestra lengua, alabanza. De alabanza. Estoy enseñando 7 dinámicas espirituales bajo este salmo. Y nuestra lengua de alabanza. Le voy a decir algo.
cuando tú te hallas en un ataque del enemigo, tú tienes que buscar y poner música de guerra espiritual para que tu espíritu se fortalezca. Cuando tú estés agradecido de Dios por algo, tú tienes que buscar música y poner cánticos y cantar coro de agradecimiento. Hay ciertas músicas que están para cada ocasión del pueblo de Dios. Pues cuando tú alabas a Dios, cuando tú glorificas a Dios, el enemigo va a romper todo lo que ellos han hecho. Dios va a romper todos los obstáculos, toda cadena, toda opresión que tenga sobre tu vida. Dios va a romper a través de la alabanza. La alabanza es un poder, un arma muy, muy poderosa en el pueblo de Dios. La conseguimos. ¿Qué sucedía cuando David le tocaba al rey Saúl? ¿Qué sucedía al espíritu que atormentaba a Saúl? ¿Qué dice la palabra? Se iba, se alejaba cuando él tocaba. Pero la Biblia a mí me enseña un poquito más allá que David, si componía cánticos, él también cantaba. O sea que me quiere decir que David tocaba y cantaba. Y hay muchos pueblos de Dios hoy en día que han dejado la alabanza, que los problemas, las circunstancias que están viviendo sobre su vida han hecho que no adoren y no den alabanza a Dios. Este mensaje lo ha venido el pastor predicando estos días, la alabanza, el poder de la alabanza. En Crónicas, en 2 Crónicas capítulo 20, se nos conseguimos a dos países enemigos que se fueron a luchar contra el rey Josafat. Dos reinos enemigos se juntaron para pelear solamente con el rey de Josafat. Y Dios le da una orden a Josafat. ¿Qué le dice? Ponga delante de tu batallón los cantores. Todos los cantores. Lleven el arca, lleven los sacerdotes, pero adelante van los cantores. Y comiencen a cantar. Y la Biblia me dice que cuando ellos comenzaron a cantar, cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, la espada del uno, del enemigo, se puso en contra del otro y los dos países se pelearon y se mataron, pero cuando comenzaron a adorar a Dios. Si tú quieres cambiar el ambiente en tu hogar, deja de poner a Silvestre Dagón, deja de poner a Diomedes Díaz y ponga alabanza para que alabe y glorifique a Dios en tu hogar. Pero lo que ponemos es eso. Ponemos ese tipo de música. Pero usted busca y comienza, si hay emisora cristiana, comience y sintonice esa emisora en el día y en la noche, y verá que el ambiente espiritual de tu hogar cambia. Cambia. Pero es a través de la alabanza. Es a través de la alabanza. Y nuestra boca se llenará, dice, de risa, ¿verdad? Y alabanza. Se ha dejado de alabar a Dios. Y si se hace, es una monotonía. ¿Qué sucedió este sábado? En la madrugada del sábado aquí. A través de... No escuché, pueblo. ¿Qué sucedió? Liberaciones. ¿A través de qué? La alabanza. ¿A través de qué? La alabanza. De la alabanza. Aquí hubo personas danzando que yo no lo había visto danzar. Vi personas llorando que no lo había visto llorando. Por más que usted esté afligido,
si tu espíritu y tu alma se conecta con una alabanza, va a ver el resultado a tu favor. Y el enemigo quiere que tú dejes de alabar a Dios y dejes de glorificar a Dios. Mi ministerio es liberación y en mi celular siempre tengo yo puros cánticos de guerra. Tengo 1, 2 o 3 de coros, pero la mayoría son cánticos de guerra espiritual. Para cada ocasión hay una alabanza o una parte, y eso es lo que tienes que conocer. La quinta arma espiritual que Dios nos dio, y a través del Salmo 126, en el versículo 2 y 3, dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero hay una palabra que hay que subrayar, que dice, entonces, ¿qué? Dirán. ¿Está en qué tiempo? En futuro. La quinta arma espiritual es que tú tienes que decretar decretos. Tú tienes que decretar en tu hogar, decirle al enemigo, tú no tocarás a mis hijos. Decirle al enemigo, tú no vas a destruir mi hogar. Decirle a la enfermedad, tú no tienes dominio ni potestad sobre mí. Decretar bendición sobre tu hogar, decretar restauración, decretar prosperidad, decretar que tus hijos van a estar en este altar alabando y glorificando al Señor. Pero decreta, pueblo de Dios. Ellos decretaron, estaban cautivos, pero ellos decretaron una palabra. Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué los decretos no se hacen eficaces en el pueblo de Dios? Porque cuando tú has decretado que tu esposo se va a convertir, no se han convertido. ¿Sabe por qué? Por esta simple razón. De una fuente